que corrijan esas cositas, que estamos a tiempo todavía de poderlo hacer. Pues Dani refería al discurso del presidente, es el tema obligado. Sí, El sí. presidente de la República emitió lo que sería su primera participación entre la reunión conjunta de las salas legislativas en el marco de lo que son sus obligaciones constitucionales de rendir cuentas al país. En el caso del presidente de la República, la rendición de cuentas que se hace de manera formal, que él le entrega al Congreso unos libracos con la cuenta de los gastos públicos que debe ser liberado por la Cámara de Cuentas, que no sé si lo liberó o no lo liberó, esas cuentas se entregan, son solo físico, el discurso es lo que ya es un tema político, un acontecimiento político donde el presidente tiene la atención del país y muestra lo que son, en el caso del presidente de turno, sus logros y sus planes. En este caso, los planes evidentemente son mucho mayores que los logros porque son apenas 6 meses de gestión, no podía ser de otra forma. El presidente Abinader hizo lo que tiene que hacer, lo que tienen que hacer todos los mandatarios que van y se paran ahí, que es insuflar de optimismo a la población. El presidente hizo lo que se le exige a un líder de una nación en cualquier momento, más todavía en un momento en el cual República Dominicana atraviesa, junto con el resto del mundo, una de las crisis más profundas en generaciones. Entonces, el presidente allí habló de lo que son, bueno, ese tipo de cosas, los planes de vacunación, habló particularmente de la cantidad de vacunas que se adquirieron y esos elementos de que el 80% de la población estaría vacunada en junio, eso es muy bueno, habló de planes de construcción de obras de infraestructura, reactivación del empleo, se refirió al tema de la seguridad fronteriza, prometiendo una verja perimetral en algunas zonas que ya algunas hay, en otras se estaría completando. El tema de la modificación a la ley de hidrocarburos generó aplausos porque la gente está ahora mismo quejándose por el tema de los combustibles. El peaje sombra, mucho aplauso también. El caso de la autovía del Nordeste, que tiene un costo importante para el presupuesto nacional. O sea, hace una serie de aspectos que el presidente nombró que en sentido general generan expectativas positivas en la población. Eso es lo que nosotros siempre hemos planteado cada vez que un presidente va a hablar ahí, ¿verdad? No, hay gente que le llena la expectativa, depende del color con que esté mirando las cosas. Y siempre, no, que más de lo mismo, menos de lo mismo, se entran a hablar o a analizar de lo que no habló el presidente, y eso no es lo que uno tiene tampoco que hacer. El presidente habló de lo que tenía que hablar y de lo que entendió que tenía que hablar y presentó al país lo que es su visión del país que él quiere construir en un proceso que apenas inicia. Se planteó cosas retadoras. Hay que recordar que todo este tipo de cosas tienen necesariamente, eventualmente, el punto en el cual tú dices, ¿qué pasó? Lo que dijiste que ibas a hacer, ¿qué hiciste? ¿Cuál es el resultado de esas promesas? Bueno, eventualmente llegará el momento de pasarle balance a las ofertas que hizo el presidente Abinader en el Congreso el sábado y ver hasta qué punto esas promesas y esos compromisos son cumplidos. Ojalá, por el bien del país, que lo cumpla todos, porque en esa misma medida, lo que él planteó ahí, en un sentido general, son cosas muy buenas para el país, que si se consiguen, si se logran y si se alcanzan, hay, digamos que, cosas positivas para nosotros. Hay temas puntuales que quiero tocar más adelante, como el caso de la ley de hidrocarburos y el tema de la verja perimetral, pero eso lo hacemos más adelante. Bueno, eso hay que hacerlo ya, porque ya entramos. No, dejo que ustedes evalúen también la parte macro, ¿verdad? Sí, a mí me interesó mucho cómo el presidente desmenuzó los pasos que él ha dado en esos 6 meses en torno a recuperar empleo en el área del turismo y todo lo que puntualmente ha hecho, y mencionó los sitios punto por punto, lo que ha visitado, los planes que tiene para Montecristi, Manzanillo, los planes que tiene para Puerto Plata, para Samaná, con construcciones interesantísimas, lo cuánto Picasso de nuevos hoteles ha dado, cómo la emprende con las vías de comunicación terrestre que tiene planificado, el caso del proyecto de Pedernales. Y eso es esperanzador, que si el presidente logra cumplir el 50% de esos planes que tiene para el sector turístico, nosotros vamos a tener rápidamente un país que será el principal destino de la región nuevamente a corto plazo, porque se ve el empeño que tiene en eso. Y él inicia así,
Hemos en 2 meses recuperado 2.000 empleos del sector turismo. Eso es mucho. Los planes que tiene para negociar el caso del peaje sombra de la autopista nueva hacia Samaná. A mí me gustó el discurso porque, tal como dice Ocas, está lleno de promesas que ojalá pueda cumplir. El presidente le corresponde, como líder de la nación, enviar siempre mensajes de entusiasmo. Debe de hacerlo porque si un presidente de la República se para allí donde le toca hablar por mandato constitucional a decir que no hay posibilidad de avanzar, sería un grave error y una irresponsabilidad incluso. Pero hay un punto en el que yo quiero, ya que Freddy habló el del turismo, el presidente dijo que se han ahorrado 820 millones de pesos en cuestiones de promoción del turismo a nivel internacional, la promoción en el exterior. Y me encontré casualmente con empresarios turísticos ayer que me decían, hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado porque República Dominicana es fundamentalmente un destino turístico y ahí sustenta parte de su economía. No se puede bajar la guardia en cuanto a promoción. Eso de que me ahorré tanto en promoción, ¿cuánto entonces eso significa en dejar de estar presente en lugares donde es necesario estar, permanecer, aunque esté la situación de disminución de viajes por la cuestión de la pandemia de la COVID-19? Porque si nos salimos de repente, porque no hay viajes, entonces cuando querramos relanzar, comenzar, es partir de -0. Lo que República Dominicana tuvo entre sus importantes empujes fue la presencia a nivel internacional en promoción. Y los números están ahí y hablan del éxito en materia turística que se tuvo en República Dominicana, que se ha tenido durante muchos años, por un trabajo de promoción en ferias, promoción a nivel de medios de comunicación en diferentes países. Bueno, ayer, por ejemplo, ¿qué vimos en diferentes países por orientación o decisión de embajadas y consulados? Colores de la bandera dominicana en monumentos y sitios emblemáticos. Por ejemplo, miren ahí, ese es el edificio del Empire State en Nueva York, con los colores de la bandera dominicana. Eso es importante. Me hablan de un documental que hizo el consulado dominicano en Nueva York, que fue promocionado, pasado en cadenas de televisión de Estados Unidos. Eso es importante, pero eso necesita recursos. Entonces hay que tener cuidado, a veces se habla, me ahorré tanto en tal cosa. Sí, pero dejó de estar presente en esa cuestión que es también fundamental para poder conseguir metas de las que hablamos de los turistas que deben de venir a República Dominicana. Hay que tener cuidado con esa parte. Por lo demás, seguiremos hablando sobre otros detalles. Sobre eso, Geomar, hubo una buena promoción en la plataforma Google durante el Día de la Independencia. Ellos también presentaron la bandera. Y sobre lo de la promoción, hoy el periódico Turismo Global trae en su portada cómo Cuba está promoviendo la vacuna gratis para los turistas. Ellos tienen su vacuna propia, la soberana, y ellos la están ofertando para el que vaya, la tiene gratis, y esa es una forma de promover y motivar. Si a nosotros no nos llega rápido, vamos a tener que ir a Cuba, aunque sea turistas, ¿verdad? Miren, yo quiero... Va a ponerme la soberana, yo espero un chimbame. Quiero iniciar mi opinión sobre el discurso del presidente de la República por donde ha terminado Geomar. Yo, que como cosa importante para el país le he dado mucho seguimiento, como casi todo el ciudadano que sabe de dónde se nutre la economía del país, al turismo. En una ocasión acudí a una feria de turismo que se hizo en honor a la República Dominicana. Ese año tenía República Dominicana como país invitado por el modelo de República Dominicana, por la experiencia de República Dominicana en el manejo del turismo, la explotación adecuada del turismo, la feria de Anato en Colombia. Y una de las cosas que vi, una de las cosas sobre las que me informé, es que en Colombia, por ejemplo, que no recibe la cantidad de turistas que estamos recibiendo en República Dominicana, con
tantas cosas que ofrecer. Ellos promueven el turismo por región. La van a hacer este año presencial y está invitado a Argentina como país invitado. Ah, qué bueno. Sí. Pues mira lo que yo vi de esa feria que hace Colombia, interesante feria, que ellos promueven el turismo por región y que una sola región de la que ellos promueven duplicaba el presupuesto de turismo de la República Dominicana para la promoción. Wow. Y nosotros traemos más turistas. Bueno, el año 10 y... Ellos tienen como de ventaja, Dani, que es que tienen 50 años Correcto. viajando, entonces la gente no quiere Correcto, ir de ahí a pero violencia. ¿por qué cito el monto de inversión que ellos tienen? Porque ellos entienden que es importante. Aquí en la República Dominicana se consiguió, sobre todo por el empuje y el empeño del sector privado, que el gobierno se meta en lo de la promoción turística, porque es una manera de que pudiéramos conseguir lo que realmente conseguimos. Llegamos a 7 millones por año de turistas. Y la idea del presidente saliente, el presidente que se fue de Medina, era llevarlo a 10. Y yo creo que cuando esto pase, no habrá que hacer mucho para llevar a los 10 millones de turistas cada año a República Dominicana y el impacto que eso significa para la economía. Suscribo plenamente la preocupación de Omar. Cuidado con eso, ojo con eso. Podemos gastar quizás mejor o invertir mejor en materia de publicidad. Podemos invertir mejor, podemos buscar otras agencias, como seguramente se habrá hecho, se está haciendo, para que otra agencia sea la que lleve la publicidad internacional, si no lo hace directamente el propio ministerio. Esa es una cosa. Y otra cosa es ahorrar en publicidad, que es lo que en gran medida le ha dado el éxito a República Dominicana. O sea, se pueden establecer controles. Yo pienso que las nuevas autoridades tienen el derecho y tendrán la inteligencia como para poder hacer una mejor negociación. A eso se aspira siempre. Pero eso es una cosa, y la otra cosa es eso, disminuir la publicidad internacional para un país que se ha fortalecido en materia turística gracias a eso. Nadie duda que somos una potencia turística en el Caribe, eso está fuera de duda. La Organización Mundial del Turismo, la OMT, ha reconocido a República Dominicana como un país de calidad en el turismo, y creo que eso se ha conseguido por algo. Eso no viene eso no es magia, eso es un trabajo que se hace. Pero creo que yéndome al contexto general. Esté muy lejos, Dani, darle un dato simplemente. República Dominicana, porque eso tú hablas tú de Colombia. Colombia no es competencia para nosotros, y digamos, no, desde el punto de vista de lo que Freddy refería, de que salen de una guerrilla, pero tiene que darle un empuje importante. México invierte 10 veces lo que nosotros invertimos en publicidad. Sí. México, y destino Cancún. ¿Qué quiero decir? Puerto Rico. Y quiero decir que República Dominicana en la región se ha convertido en una potencia, a pesar de invertir sustancialmente menos de lo que invierten nuestros competidores. Sí, exprimiendo esos pesitos, lo podemos hacer mejor, lo podemos hacer mejor, pero reducir aún más es colocarnos en mayor desventaja. Por eso suscribo plenamente lo que ustedes dicen. Miren, yo creo que el discurso del presidente fue un buen discurso, bien estructurado, bien leído, un discurso que ciertamente, como ustedes dicen, convoca al entusiasmo, convoca al optimismo, y no podía ser distinto. Ciertamente los líderes están llamados a eso. Los líderes no deben dar malas noticias. El presidente de la República está claro, cuando aquí ha habido que dar noticias malas, entonces me dio mucha risa. El día pasado había que dar unas declaraciones en Palacio, el ministro de Hacienda, el ministro de Planificación, Economía y Desarrollo, el ministro de Industria y Comercio, tenían que hablar de la realidad de los precios de lo que estaba ocurriendo en el mercado internacional de los combustibles. Y el presidente, que es el que habla, el único que habla, no estuvo ahí. Era una mala noticia, era una noticia cruda, dura, real. Pero el presidente prefirió ausentarse. Bien por el presidente. Ahora, su comparecencia ante los miembros del Congreso de la República, que a pesar de que mucha gente ha entrado en discusión sobre si era rendición de cuentas o era lo que era realmente una rendición de cuentas desde el punto de vista constitucional, protocolar, formal. Era una rendición de cuentas del último año, 27 de febrero 2019, 27 de febrero 2020, 27 de febrero 2021. Esos 12 meses el presidente estaba rindiendo cuentas, o debería o debió rendir cuentas de las memorias de los ministerios, de las direcciones generales, de las instituciones que están bajo el control del Poder Ejecutivo, y presentar esos libracos, como dice Oscar, a lo que le llaman el poder fiscalizador, que es el poder legislativo, que tiene esa tarea de fiscalizar
la manera en que se han invertido los dineros del Estado. Claro, el presidente tenía 6 meses, no quiere decir que estaba liberado de la presentación de memoria, pero él aprovechó el escenario de manera magistral para hablar sobre lo que él quería hablar y para proyectar lo que serían los 3 años y medio que le restan a su administración. Hizo el sábado, lo que no hizo el 16 de agosto cuando asume la presidencia de la República, que era quizás cuando debía decir muchas de las cosas que afortunadamente dijo ayer porque las conocemos. El plan de construcción, el ambicioso programa de construcción anunciado por el presidente, yo creo que eso anima a cualquiera. Usted pudiera preguntarse, como se preguntaba el expresidente Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo, que de dónde van a venir los recursos para construir tantas obras. Usted se lo puede preguntar. Ahora, cuando usted le dicen que van a reconstruir, que van a hacer una remodelación en la autopista Duarte a un costo de 2.500 millones de pesos, cuando usted le dicen eso, a nosotros que hemos estado abogando aquí de manera reiterada por la realización de trabajos que hagan mucho más segura la autopista Duarte, que es la principal carretera del país, cuando el presidente le dice, vamos a acometer estos trabajos, caramba, qué bueno. Cuando usted le dice, y qué pena que Luis no esté aquí hoy, estará mañana Dios mediante, que lo de la circunvalación de Baní, eso va, que la circunvalación de Asua, que hay trabajos para la parte este de la ciudad de Santo Domingo, obras de infraestructura, carreteras que se están haciendo, bulevar que se está haciendo. Usted dice, caramba, pero ciertamente el presidente... La carretera del Ámbar. Cuando el presidente vuelve a hablarle a usted de lo que le habló el 16 de agosto, anunciando que para este año se va a iniciar la carretera del Ámbar, cuando le dice que la circunvalación de Cabarete se va a llevar a cabo, entonces yo creo que son cosas importantes, son cuestiones que la gente ha estado demandando y que la gente ha estado esperando en la mayoría de los casos por años. El presidente habló sobre la semipresencialidad, dice que para esta semana se va a anunciar aquí, lo va a anunciar el Ministerio de Educación, el programa para la vuelta a las aulas, que va a ser de forma voluntaria, según lo que ha explicado el presidente de la República. Eso se va a producir esta semana. Hablaba el presidente de lo que Oscar citaba, de lo que dice Oscar que quiere hablar más adelante, que es sobre la modificación de la ley de hidrocarburos, y ahí yo quiero hacer un alto. Es un tema peliagudo. Modificar la ley de hidrocarburos, ¿para qué? Para provocar una disminución de precios de los combustibles en el mercado interno, en la República Dominicana. La ley 112-00, y de eso ayer daba una cátedra, yo de verdad que me deleité escuchando la explicación tan precisa, tan clara que daba el ingeniero Ramón Alburquerque sobre esa materia, una cosa increíble. ¿Tú lo viste? No, pero yo lo escuché otra Ramón vez. Alburquerque daba una explicación que a mí me dejó boquiabierto sobre Él es muy didáctico. la ley Sí. 112-00, Era presidente que del Senado cuando que la- fue en la presidencia del Senado que él desempeñó, que se aprobó la ley. Eso cambia Y muchísimo. él decía que al presidente había que explicarle que con la pura y simple modificación de la ley no será posible. Cuando se produce la modificación de la ley, y esto es bueno porque es un asunto de los que vamos a hablar durante mucho tiempo, cuando se produjo la modificación de la ley de hidrocarburos, justamente días después se produjo aquí la firma del DERES-CAFTA, la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Canadá, y Centroamérica, a partir de lo que establecía el libre comercio para el tema de importación y demás, el presupuesto nacional iba a quedar desguarnecido, iba a quedar sin una partida importante de recursos que se habían consignado para los presupuestos, por lo que pagaban las importaciones de estos países de los que importamos. Entonces, y eso fue ya, le correspondió a la administración del doctor Leonel Fernández cuando vuelve a ser presidente de 2004. Entonces se estableció ponerle a los combustibles, grabar a los combustibles, hay un 24%, para que los combustibles pudieran compensar lo que la República Dominicana iba a dejar de recibir producto del acuerdo al que se había adherido ya. Pero después de eso, hay una serie de elementos que no necesariamente tienen que ver con la ley y que incide en el alza de los precios de los combustibles.
hay 3 renglones que él citaba y que me pareció a mí muy convincente y muy real, en lo que sí pudiera trabajarse, sin necesidad de verlo de la ley. La ley la podemos modificar, pero los 3 únicos renglones que él ve y que yo había analizado, lo había pensado cuando el presidente lo decía. Parece, digo yo, bueno, obviamente Ramón Alburquerque es un técnico, domina la materia, trabajó en la ley, conoce la ley, pero las únicas cuestiones que pudieran trabajarse, que pudieran abordarse para lograr que la población o el gobierno tenga un poco de alivio con los precios de los combustibles es en la intermediación entre los que compran fuera el combustible, ese es uno, que el margen de beneficio sea menor, 2, que el margen de beneficio entre el distribuidor y el consumidor se reduzca también, y 3, que se pueda reducir el costo de transportación de los combustibles. Trabajando esos 3 elementos pudiéramos hablar de que podemos lograr una rebaja. Después no hay de otra. Tú, evidentemente, recibiste la materia de Alburquerque, que es un conocedor profundo de esto, de la poca gente que... Creo que él es ingeniero en eso, en mina y energía y cosas. Graduó en Utah, si no me equivoco. Y en Alemania. Y en Alemania. Y dice Ramón, te marea con una cifra que te vuelve loco. Es doctor. Es un genio. Un genio. Eso sin duda. Ahí no hay ningún espacio de la duda. Alburquerque es un genio. Entonces tú estás más instruido que yo. Yo simplemente me quedo en un punto. No es posible en esta coyuntura política y económica aspirar a que el gobierno reduzca el precio de los combustibles. No es posible. Simplemente. O sea, estamos hablando de que uno de los ingresos más seguros que tiene el Estado Dominicano, con lo que cuenta sí o sí todos los meses, es con los ingresos de los hidrocarburos, de esos impuestos. Ahora mismo, una economía que está ralentizada, con un turismo que tiene un impacto transversal en la economía que está detenido y que no hay visos de cuándo pudiera reactivarse, hablando de realidades, no de deseos, porque no depende ni siquiera de nosotros, de gastemos los millones de chanflán en promoción o que regalemos vacunas, es que el mundo no le ha quitado el botón de pausa, el mundo está pausado y va a tomar un tiempo que la gente vuelva a la normalidad, incluso desde el punto de vista emocional. Eventualmente vendrán los grandes bacanales, pero de momento hay todavía mucha cautela. Entonces hay que tener la pie en el suelo para saber que ese sector tan importante no se va a reactivar tan rápido. Entonces, ¿realmente puede el Estado Dominicano reducir el precio o lo que ingresa como consecuencia de los combustibles? No, no puede. ¿A quién le va a pedir que reduzcan? A los transportistas que hacen una huelga. A los camioneros, que trabajan con un margen. Yo recuerdo, yo no tengo esa memoria fotográfica, pero yo recuerdo las discusiones cada vez que se habla de modificar esa ley. Que no, que el margen y los camioneros, todos los dueños de camiones, que es una cosa, que una compensación, porque lo que se gasta, que lo que se evapora, y si hay unos elementos técnicos que están presentes. Entonces, tú le quieres reducir los márgenes, te pararon el país. No se va a mover un tanque de combustible. A los dueños de estaciones de combustible, otro problema. Anadega ya gritó, desde antes, que Anadega quiere que Anadega no, es la otra. Anadega era de... La de Espaillá. La de Espaillá, esa misma, que son lo de gasolina. Esa gente ya quiere que le incrementen los márgenes porque las pérdidas son muy altas. Ellos entienden que ha subido todo, el IPC ha subido, los sueldos han subido, los costos han subido, la carga de energía eléctrica ha subido, todo ha subido y ellos mantienen los mismos márgenes. Ellos quieren también que les revisen al alza. Entonces tú te vas a la realidad de la realidad. Y por muchos aplausos que haya en el Congreso y por mucho que haya forma de buscar el lado para que a ver si de ahí se le sale el tamanito de la fórmula, la realidad es que modificar esa ley no va a ser para reducir los precios. Podrán decirlo que es para transparentarlo, no sé qué tan poco transparentes serán o no lo serán. Ahora, una gente que no espere una modificación de la ley de hidrocarburos para una reducción en el impacto que tienen los combustibles. La observación correcta, y esto lo digo en beneficio del gobierno, es no generar expectativas que no se pueden satisfacer. Así es. El gobierno no podrá bajar los precios de los combustibles con la modificación de la ley, para que estemos claros. Sí. Por eso digo, para beneficio del gobierno y para beneficio de la población,
que no generemos expectativas con esto, porque esto no será posible. Pasa como el niño que el papá le dice, te voy a traer el regalo cuando cobre el 30 ahora. Y resulta que el papá cobra lo mismo y los gastos fijos que tenía era lo mismo. Cuando llega a la casa el niño va a poner truño porque no pudo llevar el regalo. No había cómo. Entonces, el gobierno tiene que ser cuidadoso porque el combustible es inflamable. Es un tema que prende. Ese tema, y yo sé que el presidente tiene la mejor intención, yo creo que a nadie le puede caber duda que el presidente quisiera que el galón de gasolina se venda a 70 pesos. Pero quisiera el presidente que el gas licuado de petróleo le puedan bajar el 50%, que es con lo que se cocen los alimentos y donde se siente en la casa por los gritos que dan las amas de casa, algunos que transportan pasajeros con gas también. Yo sé que el presidente quisiera poner esto al precio más bajo que sea posible, pero creo que no se obra adecuadamente cuando generamos expectativas en algo que sencillamente es imposible. No depende de República Dominicana, no depende de nosotros. Si desmontamos lo que tenemos como impuesto en el tema de los combustibles, entonces desarticulamos el presupuesto y el gobierno no podrá hacer absolutamente nada. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se amplía la Duarte? ¿Cómo se va a construir? Caemos en default, la deuda externa. Caemos en default. Sencillamente no podemos pagar la deuda externa. No podemos pagarla. Es sencillo como eso. Y eso en esa parte que tú muy bien apuntas, la parte que depende de nosotros no la podemos bajar, que son los impuestos, y lo otro no depende. Por eso los precios internacionales que este año el gobierno lo presupuestó a $45 promedio en el año, y lo que se estipula es que ello va para 70 en cualquier momento, sin saber cuándo eso pudiera entonces generar una situación diferente, se la baja.